Estamos conversando sobre la situación fiscal y decíamos, Mario, que el gobierno ha planteado como que resuelve todo el problema, el gobierno saliente, ¿verdad? Con los 1.150 millones de emisiones de eurobonos, de una emisión de eurobonos para refinanciar letras del Tesoro y el FOSEDU, lo que se vence ahora en julio de los 335 millones. Pero además agrega que necesita estos nuevos impuestos que ellos estiman en 160 millones de dólares la recaudación de los dos importantes, ¿verdad? Que es las transacciones bancarias y el que llaman a las propiedades suntuarias, que sabemos que probablemente van a recaudar con suerte 100 millones de dólares, ¿verdad? Pero hasta ahí se quedan, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿resuelve esto, Mario, los problemas financieros del gobierno o no? No, de ninguna manera. Esto va a ser un respiro a corto plazo nada más para aliviarle un poco la situación de liquidez que tiene ahorita. Tiene el agua al cuello, pero sí realmente viéndose adelante, el problema viene viéndose adelante, pues esto se va a complicar porque el problema viene de atrás, viene del presupuesto que se aprobó el año pasado. Se advirtió, como en los años anteriores también, de que había una sobreestimación de los ingresos y una subestimación de los gastos. Esto lo ha venido haciendo el gobierno y también otros gobiernos lo han hecho, pero quizás más el actual, y se les ha hecho esa advertencia, ¿verdad?, de que esos números no eran reales, empezando por el crecimiento económico. El mismo Fondo Monetario pues les ha llamado la atención de que se hacen estimaciones de ingresos con un crecimiento económico de 2,5 o 2,7%, cuando todos sabíamos que este año o el año pasado el crecimiento no iba a pasar con suerte, iba a pasar de 1,5%, o que por ahí iba a andar, que más o menos por lo que han dado en los años anteriores. Y lo que sí se da es el gasto, ¿verdad? Pero el gasto lo tienden a subvaluarlo, ¿verdad? Entonces, como resultado de eso, hay un desequilibrio, ¿verdad? Y que se va acumulando mes a mes. Tenemos ahorita ya, no hemos visto todavía los datos, pero aparentemente los datos de recaudación del mes de abril como que no son los que se habían estimado, los que se habían proyectado. Así que va a haber ya se va a empezar a ver pues lo que se había previsto, ¿verdad?, de que la recaudación va a ser menor y por ende las necesidades van a ser mayores, ¿verdad? Se habla que pueden necesitarse, bueno, ahorita solo 800 millones de letes, más 350 de FOSEDU, 1.100, más los 200 que pretenden recaudar con el aumento de impuestos, 1.500. Pero, ¿qué tanto más? Con esto de balance del presupuesto pueden ser otros 200, 300 millones, podríamos estar llegando alrededor de 1.700 millones de dólares que se necesiten para realmente ir estabilizando la situación y ir resolviendo la problemática, como tú bien mencionas. Ahora, para esto, yo creo que por eso estos tres impuestos no van a resolver para nada lo que hablábamos anteriormente. Hay que sentarnos, hay que hacer un análisis integral realmente, ver bien los números, ver las proyecciones y revisar detenidamente qué cosas se pueden hacer por el lado de los ingresos, pero también por el lado de los gastos, ¿ok? Por ejemplo, en las reformas fiscales anteriores hemos tocado muchas veces el tema de ampliar la base tributaria. No se ha hecho absolutamente nada, ningún esfuerzo por ampliar la base tributaria. Hay un gran segmento ahí de la economía informal que no aporta absolutamente nada al desarrollo. Desde hace días se ha venido hablando de un proyecto de monotributo. Yo le pregunté al ministro de Hacienda, según él me decía que ya venía en la siguiente reforma, nunca lo vimos, nunca se presentó a la Asamblea Legislativa. Y claro, no le estoy diciendo que con eso se va a solventar la situación completamente, pero sí sería una señal de tratar de ir incorporando a otros sectores, o obviamente ofreciéndoles algunos beneficios de formalizarse, ¿verdad?, como asistencia técnica, financiamiento, seguridad social, y de esa manera tratar de ir ampliando la recaudación. Pero el problema es que se está nuevamente recurriendo a unos pocos impuestos que, según el ministro, también van destinados a ciertos segmentos, cierta clase. Él dice que no va a afectar a gente que gana menos de $5,000. No es cierto. Los impactos de los impuestos se trasladan. Ya los vamos a ver individualmente, pero nosotros sí sentimos de que esto va a tener un impacto. El impuesto de las transacciones financieras, el mismo Fondo Monetario le ha dicho al gobierno que
que no es conveniente. Y los resultados se han visto en otros países también. Hay apenas 8 o 9 países en el mundo que tienen este impuesto de transacciones financieras y lo han puesto como última instancia en una situación de crisis así desmesurada, ¿verdad? Así que nosotros sentimos que definitivamente hay que sentarse, hay que abrir lo que tú mencionabas, el tema del pacto fiscal, y ahí sí revisar detenidamente que nos diéramos, qué sé yo, 30, incluso 45 días máximo para lograr llegar a ciertos acuerdos, pero acuerdos ya consensados de tratar de buscar algo que sea apropiado para el mediano plazo. Ahí lo importante tal vez, Rommel, es, primero, ha abierto un canal de comunicación el nuevo gobierno, lo cual es muy importante. Dentro de eso se puede incluir una discusión corta, como dice Mario, porque también no es que esto sea una gran ciencia, sino que todos tenemos bastante claro la situación, ¿verdad? Se puede abrir una discusión sobre un pacto fiscal, ¿verdad? Y entonces aclarar bien los números, ¿verdad? Porque los 1.150 millones de dólares de refinanciamiento en sí mismo no le genera un peso adicional al gobierno. Entonces, y sabemos que el gobierno tiene un déficit que cubrir este año por sobreestimación de ingresos, por subestimación de gastos, por un déficit que ya reconocía y por el déficit que tiene con proveedores generales, ¿verdad? Como acreedores monetarios para darle el término técnico específico. Entonces, con eso estamos hablando de que realmente es muchísimo más. Entonces, ¿cuál crees tú que debería ser el camino que deberíamos de seguir aquí? Definitivamente lo que el país necesita es una reforma fiscal integral, una reforma que considere obviamente el tema de la carga tributaria, mejorar, elevar la carga tributaria, pero con contrapartida de una mejor administración del gasto público. Y también, por supuesto, una mejor gestión de la deuda, que son estos elementos que incluye ya la ley de responsabilidad fiscal, como tú decías, el tema de las LETES, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los flujos del Estado. A mí particularmente me llama la atención que, según los datos oficiales del mismo Ministerio de Hacienda, entre enero y marzo ya nosotros estamos viendo una caída precisamente en la recaudación, y ha sido precisamente porque las proyecciones o las cuentas alegres, digamos, que se hicieron, digamos, cuando se aprobó el presupuesto, no se están cumpliendo. Y yo creo que esa es una característica permanente que ha tenido, digamos, la administración de las finanzas públicas durante estos años, ¿no? También nosotros podemos ver que las estimaciones de recaudación de ingresos en la reforma del 2009, como también en la reforma del 2011, estimaban que iban a generar 250 millones, la otra 160 millones respectivamente, y no obtuvieron lo mismo. Entonces, ahora, de nueva cuenta, quizás con esta tasa de crecimiento, yo creería yo, bastante subestimada, de 2.7, se están haciendo estas estimaciones para obtener recursos por 200 millones. Es bien difícil, digamos, que se obtengan esos recursos, por lo cual se puede impulsar una reforma tributaria, pero tenemos que tener como contrapartida también siempre una mejor fiscalización y control del gasto público. Y en ese punto es bien importante tener presente el papel, digamos, que tienen la administración, digamos, de las instituciones del Estado y también la gestión de la política social. Una característica, digamos, de este gobierno, y yo creo que es como la bandera, ¿no?, que se ha ondeado por parte de este gobierno, es la creación, digamos, de todos estos programas sociales, ¿no? Y yo escuchaba al señor ministro de Hacienda decir, digamos, que estos programas sociales forman parte de una nueva visión, de un nuevo enfoque jurídico de derechos, en el cual los ciudadanos tienen derechos, digamos, para tener una asistencia del Estado, y que ya no son cuestiones estrictamente de corte asistencialista, sino que es todo un elemento más de apoyo integral a los ciudadanos. Pues precisamente de eso se trata, ¿no? De poner los bueyes adelante de la carreta y no la carreta delante de los bueyes. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que hace unos cuantos meses se aprobó una ley de protección social, ¿verdad? Y no se tenía en esa oportunidad cómo se iban a financiar esa ley, ¿verdad? Ahora se estaban proponiendo ex post, ¿verdad?, posteriormente, estos impuestos. No, cuando nosotros vamos a hacer política social y vamos a hacer política social en serio, vamos a identificar desde un principio dónde vamos a obtener estos recursos, digamos, para financiar las necesidades urgentes que tiene la población salvadoreña. El tema aquí es, creo que entre nosotros estamos de acuerdo en cuál es la problemática, ¿verdad?, y cómo se debe enfrentar, pero estamos en un periodo de transición ahorita, que quedan unos cuantos días nada más de una administración
que a la carrera trata de sacar una reforma tributaria y además una ampliación en el plazo de la deuda con esta emisión de eurobonos, y lo quiere imponer a rajatabla, ¿verdad? Pero no parece haber consenso tampoco en la Asamblea Legislativa para darle los votos. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? ¿Qué podríamos hacer para poder darle forma a esto y hacerlo de una manera correcta y que resuelva los problemas? Primero, yo creo que hemos estado abordando estos temas un poco con números de carácter técnico, pero no podemos obviar que este esfuerzo es fundamentalmente de naturaleza política y los precedentes cuentan y valen. Y en este sentido, guste o no, el precedente que tuvimos hace 1 año y medio aproximadamente, en el cual se hizo esta emisión de $800 millones, ¿verdad?, para hacer la opción put, ¿verdad? Pero que en aquel momento se hizo aquel acuerdo de sostenibilidad fiscal, pero nunca se presentó la ley de responsabilidad fiscal y nunca se bajaron, digamos, el techo del 20 al 15%, porque creo que en 15 quedó en esa oportunidad, y no se cumplió este déficit de 2.7 también que se estipuló. Esos son precedentes que cuentan, guste o no guste, ¿verdad? No voy a decir responsable, ¿verdad? Entonces, cuando viene ahora de nuevo este tema y ahora sí vamos a cumplir, sí vamos a presentar una ley, sí vamos a estar, entonces también las personas, los actores políticos están con cautela, ¿no? Porque, ¿qué me asegura? Como tú me decías hace un poco de tiempo. Yo lo que creo es que acá hay que abrir un franco diálogo, digamos, entre el Ministerio de Hacienda, los partidos políticos, que entiendo que ya tienen acercamientos, pero también invitar a diversos sectores de la sociedad civil que tienen interés y tienen necesidades. Pues entiendo yo que hay grupos de la población que necesitan un mayor gasto en salud para el tema de los medicamentos. Ellos también pueden participar en este diálogo, ¿verdad? Entiendo que también hay grupos en el área de educación que quieren el fortalecimiento, digamos, del sistema educativo en lo que tiene que ver la calidad docente. Entonces, estos grupos también tienen que tener una voz importante, pero que sea un diálogo franco, un diálogo también sencillo, que se pueda entender por parte de estos asistentes sobre la base, digamos, de buenos números y buenas estadísticas en común acuerdo. Entonces, yo creo que eso puede contribuir poco a poco, digamos, a ir destrabando esto. Entonces, tiene que haber mucho diálogo, pues. La solución, digamos, cuando las cosas se entrampan, pues debe de ser definitivamente el diálogo y ponernos de acuerdo también en el país que queremos, ¿verdad? Si nosotros desde Funde, aunque nosotros coincidimos mucho en los análisis fiscales, también a nosotros nos interesa el tema de la equidad fiscal, la equidad tributaria. Por eso es que nosotros celebramos la reforma del 2011, ¿verdad?, que le dio mayor progresividad al impuesto sobre la renta. Pero también estos temas, digamos, tienen que ser llevados. O sea, no solamente se trata de obtener más recursos, sino que con esos recursos, digamos, contribuir a una mayor progresividad fiscal. Y en esto yo quisiera tocar un elemento que yo creo que es de suma importancia y lo he dicho en diferentes oportunidades. Nosotros podemos tener la mejor propuesta de reforma tributaria, incluso consensuada con todos los sectores de la sociedad, ¿verdad? Pero si no sabemos gastar, esos recursos que vamos a obtener se van a despilfarrar. Entonces, por eso es que es muy importante tener presente el tema de los ingresos, digamos, de elevar la carga tributaria para financiar el gasto público, pero también de evaluar seriamente el gasto social, el gasto público en general. Vamos a un corte comercial y a la vuelta, Mario, venimos contigo y veamos estos impuestos específicamente que están planteando, ¿verdad? ¿En qué consisten y qué impacto puede tener si se llegaran a aprobar? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.